Antes de empezar este video, le doy las gracias a Ana Cristina Márquez Fernández 3892 por hacerme conocer esta historia que me dejó sorprendido y anonadado. Y también quiero recordarte que me gusta leer los comentarios que quieras dejar, tanto positivos como negativos. Esta es la historia de Raiza Ruiz, una doctora que durante su juventud tuvo que vivir una experiencia que podría considerarse fuera de nuestra imaginación, pues no solamente sobrevivió a un muy difícil accidente aéreo, sino que también fue declarada muerta. Su familia la lloró como toda familia sufre el dolor de perder un ser querido. Fue sepultado su ataúd, el cual contenía engaños y mentiras, para después aparecer viva y ser un claro ejemplo de que los milagros existen, pero que aún así después de eso, el carácter legal del país no le permitía solucionar su situación, y siguió apareciendo como muerta ante todos los parámetros legales durante más de 20 años. Y esta es su historia. La Venezuela de los años 80, una década buena, porque se disfrutaban de beneficios plenos de la mano del petróleo, donde ya se veía venir una decadencia económica debido a un montón de importaciones extranjeras y el crecimiento de la famosa migración del campo a las ciudades, cosa que redujo la capacidad agrícola del país y potenció de sobremanera el sector empresarial, cosa que resultaba sorprendente, ya que el país venezolano estaba creando dependencias plenas al petróleo que no iba a acabarse nunca, ¿verdad? La entrada de Luis Herrera Campins en el año 81 con las siguientes palabras fueron: recibo una Venezuela hipotecada. Pero hey, a nadie le preocupaba eso, porque estaban en una buena posición. La economía del momento te permitía salir del país, para vacacionar, mantener una familia y ahorrar. Eso era si podías encontrar trabajo y administrarte bien, porque era curioso que las zonas adjudicadas a la mayor pobreza eran aquellas que tenían como hobby las apuestas y el alcoholismo, pero que aún así se las arreglaban para criar a muchos hijos, ya que el promedio de hijos era de 4.2 por mujeres. Y en cuanto a Venezuela, era denominada como la Venezuela Saudí, o como solía decirle la gente normal, la Venezuela del "está barato, dame dos". Dentro del contexto político de la inflación y cierto descontrol económico al ser pionera en el petróleo, es donde se desarrolla nuestra historia, ya que no solamente hubo engaños y mentiras, sino un procedimiento legal que imposibilitaba las cosas, dentro de un grupo de personas que, quién sabe si por descuido o por desinterés, o por simplemente no saber hacer bien su trabajo, pues hicieron todo mal, sino que también se hablaba de un país que no quería manchar su imagen ante los ojos propios y del mundo. Y como si se tratase de un giro argumental de una película, a la final se supo la verdad, y pese a lo traumático y terrorífico que fue esta situación, tuvo un buen desenvolvimiento y una enseñanza para la historia. Raiza Ruiz tenía 25 años cuando se da lugar a este hecho. Se trataba de que abordó una avioneta junto a 3 pasajeros más, un juez colombiano llamado José Manuel Herrera, un oficial llamado Salvador Mirabal y el piloto llamado Rómulo Ordóñez. El 1 de septiembre de 1981, el cual tenía como objetivo dirigirse desde Maroa, en el estado Amazonas, hacia Puerto Ayacucho, dentro del mismo país, y para eso tenía que sobrevolar la selva amazónica. Ella ya había hecho este viaje varias veces, ya que en Maroa hacía sus prácticas como médico, y justo durante este viaje se dirigía a cobrar su primer sueldo. Y al tratarse de un vuelo en avioneta de carácter sencillo, el tipo de navegación era frágil, según lo describe ella misma. Esos vuelos se guiaban por puntos de referencia y por la vista del piloto. Y ese día había mal tiempo, y por eso volaban a poca altura. Se trataba de que había una neblina muy densa que impedía la vista completa del terreno. Una investigación realizada en 1996 por la organización de rescate Humboldt determinó que el motivo del accidente fue por sobrevolar a poca altura, motivo por el que chocaron contra la parte superior de un árbol. Justo en el momento del accidente, quien quedó en peor condición fue el oficial Mirabal, al cual Raiza se refirió a que lo más impactante fue ver a alguien morir, y que su primera declaración de muerte de un ser humano fue en ese momento. Esto fue porque justo después del impacto hubo una explosión que los hirió profundamente a todos. Incluso la doctora tenía quemaduras y cortes, pero tenía la capacidad de caminar, a diferencia de los demás, que además de las heridas también tenían fracturas, condición que empeoraba la situación. Al principio sí lograron caminar con Raiza a cierta distancia, quien se encontraba en estado de shock aparente, pues le frustraba el hecho de ser médico y de no tener la capacidad de atender a sus compañeros heridos.
Y a eso le sumaba la situación en la que se encontraba, en medio de la selva amazónica rodeada de vegetación e incertidumbre. Cosa que la llevaron a, según ella, discutir con Dios sobre su condición. Por lo que caminar, usar sus conocimientos para sobrevivir el mayor tiempo posible y resistir el dolor y las heridas fue como pasó los siguientes días. Eventualmente tuvo que dejar atrás a sus compañeros con la promesa de encontrar ayuda, pero se encontró en una condición demasiado extrema. Las heridas se habían infectado, no podía caminar, había perdido la capacidad de orinar y, colapsada mentalmente después de 6 días, perdió el conocimiento. Estando inconsciente fue cuando la encontraron personas de la etnia indígena Baré, que la ayudaron. Le limpiaron las heridas, hicieron cantos y la trataron como pudieron para devolverle la vida. Y mientras Raiza se esforzaba por volver a la conciencia, les explicaba en base a sus conocimientos cómo podían tratarla. Cosas como que le dieran poca agua o poca comida, y también de qué forma podían limpiar sus heridas. Y les explicó que la llevaran a Maroa, donde ella conocía y donde probablemente podrían haber implementos médicos, pero le dijeron que no, y la llevaron a San Carlos, dentro del mismo territorio. Parece que durante el proceso se encontraron con unas personas en lancha que se ofrecieron a transportar a Raiza en la misma, pero los indígenas se negaron, diciendo que esa responsabilidad era de ellos. Para ese entonces ya se había regado la voz de que ella estaba viva, por lo que iban a mandar un avión de rescate a buscarla para trasladarla a Caracas. Pero era de noche y el lugar donde se encontraba, lógicamente no tenía pista de aterrizaje, por lo que se organizaron y colocaron motos y autos a lo largo de un campo para simular una pista, donde pudieron finalmente rescatar a Raiza. Pero, durante todo esto, ¿qué estaba pasando con el resto del país? Pues, cuando se perdió la hora en que se estimaba que debía llegar el vuelo, debieron partir unidades de rescate. Debieron poner a disposición en la selva personal adecuado para hacer una búsqueda efectiva. Debieron, y digo debieron porque eso no fue lo que pasó. De hecho, todos los reportes dicen que el nivel de respuesta de parte de los organismos competentes en este caso fueron muy bajos. Quizá tenga que ver con el hecho de que el lugar de impacto fue en una zona muy limítrofe entre Colombia y Venezuela, motivo por el que cuando encontraron el lugar del impacto tuvieron que asistir soldados colombianos junto con el equipo de rescate, que por cierto, tenía poca preparación. Tenía mucho ánimo y toda la vocación del mundo, pero cuando llegaron al lugar no fueron muy cuidadosos con el tratado. Verás, en un accidente de este estilo, se deben buscar señales de vida para proceder al levantamiento de la zona. Si no se encuentran dichas señales, se debería mover lo menos posible para no complicar el trabajo forense. ¿Hasta aquí me entiendes bien? El asunto que pasó fue que por la explosión había mucho desorden, y al parecer el equipo de rescate movió todas las partes del avión y anduvieron por toda la zona, y al parecer eso dio origen a la confusión. Como dato curioso, alguien dejó una camisa amarrada a un árbol. Yo no sé tú, pero encontrar una camisa amarrada a un árbol yo lo consideraría una señal de vida. Ahora, déjame hablarte un poco de la confusión. Porque al no haber un equipo forense efectivo, la decisión tuvieron que tomarla otras personas. Y la decisión fue que todos los pasajeros del avión habían fallecido. Eso lo decidieron solamente 2 días después del accidente, por lo que prepararon 4 ataúdes con los supuestos restos de los fallecidos y les avisaron a los familiares que los velorios tenían que ser a ataúd cerrado, porque los cuerpos estaban irreconocibles, los cuales comenzaron a preparar los procedimientos fúnebres y a proceder con el luto y el dolor de perder un ser querido. Aquí es donde se juntan nuestras historias, pues a las 120 horas del accidente, la familia de la doctora enterró el ataúd, y cuando se dio a conocer que Raiza Ruiz en realidad estaba viva, obviamente comenzaron las preguntas. Entonces, al 10º día del accidente, se hizo la exhumación de los ataúdes que habían enterrado, y los 4 contenían cemento, huesos y restos de venado y huesos y restos de lapa, un animal nativo de la zona. Y por ello, se formó todo un escándalo, en el que se acusaba a los organismos de incompetentes. Tuvieron que hacer un nuevo equipo de búsqueda en el sitio del accidente para localizar los otros cuerpos, hasta que los encontraron y pudieron hacerles los funerales adecuados. El caso de Raiza Ruiz fue aclamado y admirado por todo el país completo. Al comienzo del regreso a la vida, la doctora fue criticada por algunos medios, quienes ponían en duda su disposición como doctora, y el no haber podido atender a los demás pasajeros. Pero honestamente, me parecen críticas sin profundidad, ya que un doctor no es una persona especializada en supervivencia de la selva. Y ella también tenía heridas fuertes, y pese a ser doctora, no tenía ningún implemento útil al momento del accidente.
Lo que sí entiendo de las críticas es el asunto de moverse del lugar del accidente, exponiéndose a nuevos peligros y a mayores heridas. En dichos casos, suele ser mejor esperar a ser rescatado. Pero la diferencia es que tanto Raiza como los demás supervivientes estaban completamente desorientados y no sabían qué tan lejos estaban de civilización alguna, por lo que la decisión de caminar y buscar una salida no les pareció mala idea. Por asuntos de legalidad, a nuestra heroína le tomó más de 25 años retomar su estatus de viva, si podríamos decirle así, ya que se había declarado como muerta el 1 de septiembre de 1981, pero se encontraba viva y según la ley venezolana, ese tipo de cosas una vez decretadas no se pueden modificar a menos que influya la Corte Suprema o algo por el estilo. Y debido a que el accidente había sido en territorio colombiano, es probable que eso haya retrasado todo el procedimiento, y ningún decreto que se emitiese desde el estado de Amazonas hubiera tenido valor legal. Hasta que en el año 2006 el Estado venezolano pudo completar por fin la anulación total del decreto del acta de defunción, volviendo el estatus de viva a nuestra heroína. Como conclusión, este hecho es increíble de principio a fin, y honestamente yo no tenía ni idea de que algo así había ocurrido. Raiza Ruiz es descrita como una persona increíblemente agradable y de buen corazón, y al ver las entrevistas que le han hecho, se puede percibir la calidez que tiene Raiza como ser humano, y del profundo agradecimiento que tiene con las personas que la salvaron, motivo por el cual dedicó buena parte de su vida profesional a ayudar en zonas pobres y de pocos recursos, y también a dar clases para formar nuevos médicos. Que su historia nos sirva de inspiración, para no rendirnos, y aunque los pronósticos sean negativos, siempre se puede tener algo de esperanza. Esto ha sido todo por hoy, me despido, gracias y te quiero.